¿Qué tal, profesor? Buenos días. El día de hoy, pues le voy a hablar sobre el libro que me dejó leer, que es La verdadera historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo. Es importante mencionar antes de entrar en detalle que, bueno, este libro, pues realmente fue algo muy, bueno, es polémico, ¿no? Hasta la fecha, porque, bueno, pues hemos visto en nuestras clases que quien cuenta la historia, pues es el ganador, ¿no? Entonces Bernal Díaz del Castillo, pues siendo español, pues daba su versión de ello y en muchas partes del libro, con algunas críticas modernas, pues se puede ver que trataba de justificar un poco el daño o las cosas que hacían en contra de los pueblos originarios. Voy a tratar de explicarlo a muy grandes rasgos y ser lo más breve posible para que el video pues no sea tan extenso porque es un libro bastante largo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más resumido y pues hablando principalmente de lo más importante. Bueno, en lo personal a mí me gustó mucho el libro porque sí es un libro largo y leerlo también es un poco pesado porque bueno, pues las palabras de antes y cómo escribían en esa época, pues sí es un poco o sea, tienes que estar muy atento, ¿no? Para entenderlo bien. Pero a pesar de eso, pienso que es muy rico en cuestión de que te describe mucho las cosas. O sea, realmente se siente como si pudieras de alguna manera estar en el lugar o al menos tal vez no estarlo obviamente, pero imaginarlo tal cual como era, a lo mejor y te puedes dar una idea de más o menos lo que se está refiriendo el autor y creo que ese es el valor principal del libro. Recuerdo, y a esto recuerdo muy bien una parte en la que en el libro, no recuerdo exactamente dónde, pero había una parte en la que decía incluso exactamente qué era lo que comía Moctezuma y cómo lo hacía y muchos datos tan específicos pero tan interesantes que enriquecen pues toda la lectura. Otra cosa muy interesante del libro es que, bueno, como mencionamos anteriormente, la historia lo escriben los ganadores, ¿no? Sin embargo, creo que en general el libro es escrito de una manera neutral. em, Sí, no tiene tal vez tanta preferencia por los españoles. O sea, sí hay algunas cosas, como mencionábamos, que justifican un poco el cómo actuaban los españoles o pretendían justificarlo, pero en general me parece que también eso es lo más importante del libro, o una de las cosas más importantes, que lo describe de una manera muy neutra, ¿no? No se inclina más para acá o para acá, sino solamente dice lo que pasó y pues ya, ¿no? Por eso supuestamente es la historia verdadera, ¿no? Y bueno, el mismo autor, ya investigando un poquito más de opiniones y otras cosas después de leer el libro, este, mm, las cosas como que sustentan esa, o lo que pretende el autor para sustentar la realidad de los sucesos, porque bueno, pues antes no existían las referencias en APA, ¿no? O los artículos para citarlos tan fácil como ahora, o para comprobar información, no sé, ¿no? Lo que él pretendía para sustentarlo era mm, meterle mucho detalle, precisamente. O sea, es por esto que decíamos antes que se siente como si lo estuvieras viviendo porque el autor lo detalla mucho y eso precisamente lo hacía para tener veracidad en lo que decía, ¿no? Porque la intención que él tenía era que en los pequeños detalles o explicar todos los detalles fuera el sustento de que él estaba diciendo la verdad, ¿no? O sea, eso era lo que pretendía hacer. Bueno, en general el libro pues trata los sucesos que pasaron de entre 1517 a 1521, ¿no? Pero otra vez lo voy a volver a decir, pero realmente el valor del libro está en todos esos detalles que precisa, en las costumbres de las personas, en cómo describe las ciudades pues, con total exactitud, ¿no? Como de alguien que realmente estuvo ahí, y pues es que es eso, ¿no? O sea, por eso se llama La verdadera historia de la conquista mexicana, porque pues, o sea, es el libro que pretende hacer eso, ¿no? Que pretende describir la realidad como realmente fue. Y, y la verdad, en lo personal me gustó mucho. Me gustó mucho aprender sobre, bueno, me gustó sobre esos pequeños detalles, ¿no? Que tiene esa,
capacidad que te da de transportarte hacia esa época y sentir como si realmente estuvieras en ese momento, ¿no? Junto con él. A lo mejor que estuvieras ahí caminando o no sé, haciendo algo, pero creo que ese es el valor del libro principalmente. En lo personal, como digo, me gustó mucho y pues sí, es muy bueno. Y bueno, se decía que el autor escribió este libro cuando él tenía más o menos 23 años, como al principio, en el principio del libro nos dice que él era regidor de Guatemala y pues, o sea, conforme a la época y todo, por eso se saca que tenía más o menos esa edad, ¿no? Lo que le da todavía aún más de realismo es que él pues era soldado, ¿no? O sea, él vivió como soldado y pues fue quien estuvo viviendo en carne propia todo eso, todo ese proceso de conquista. Y bueno, pues qué mejor que alguien que estuvo realmente ahí en un momento tan fuerte, o sea, que lo vivió como nadie. Qué mejor que él que lo pueda contar, ¿no? Una persona así. Y bueno, a pesar de que hace rato habíamos dicho que realmente a veces se inclinaba un poco hacia los españoles, su forma de narrar la historia, como de ellos siendo los buenos o justificando sus cosas, por así decirlo, de todos modos en el libro vemos que en varias ocasiones él no estaba de acuerdo con mucho de lo que hacía Cortés, ¿no? En Tenochtitlán, porque como que él pensaba que Cortés se llevaba todo el crédito de esas hazañas, ¿no? Sin importar los generales, los capitanes, los soldados, los que estaban realmente pues en los golpes, ¿no? En la pelea dura. En lo personal yo disfruté mucho leer el libro. Como digo, la lectura a veces sí es un poco pesada, por la cuestión de que, bueno, fue escrito hace unos años, pero pues en general me pareció bien. Bueno, no en general, todo me pareció bien. Está muy padre, muy bonito. Este, mm, y pues bueno, siempre que hemos leído libros en esta materia, la verdad es que han sido muy interesantes, han estado bastante buenos. Y pues muchas gracias, será sumar otro a mi listita de libros que ya he leído. Entonces, pues le agradezco mucho y muchas gracias por dejarnos este tipo de actividades.